Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Que promueve, educa y orienta sobre los derechos humanos. Esta es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sentido Humano. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer programa de Sentido Humano, en donde te vamos a apoyar y te vamos a asesorar acerca del conocimiento de tus derechos humanos. Esto con la voz de especialistas en las diversas áreas que abarcan los derechos humanos. ¡Bienvenidos! Hoy, desde este medio de comunicación, queremos hacer hincapié del derecho a la libertad de expresión. En el mundo entero hay personas que son acosadas y encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, pero todo el mundo tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas sin temor o injerencias. Hoy, en Sentido Humano, el licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y el doctor Carlos Bojorquez Sursaiz, académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, nos compartirán su opinión y su experiencia en este tema: el derecho a la libertad de expresión. Doctor Carlos Bojorquez Sursaiz. Fundamentalmente con base a mi propia experiencia, creo que es un valor inalienable el poder expresarse en plena libertad, sin ningún tipo de compromisos de tipo que te aten entre la expresión de tu libertad. La libertad creo que es una condición sine qua non del ser humano, y por lo tanto en su forma de expresión escrita o hablada o en imágenes, pues tiene que tener como único límite la propia conciencia ética de quien la ejerce, ¿no? Mi actividad fundamental es escribir, ¿no? Pues la libertad es fundamental, o sea, no se podría practicar ningún tipo de escritura, incluso la más rigurosamente científica, sin la libertad. La libertad es fundamental, y yo creo que debe ser un valor, como decíamos, que la Comisión de Derechos Humanos no solamente defienda entre los que la practican, sino que la promueva para que se ejerza. Este derecho es importante para el desarrollo y la dignidad de cada persona, y es fundamental para el disfrute de otros derechos humanos. La libertad de expresión ha sido siempre parte esencial del trabajo de Amnistía Internacional y guarda una estrecha relación con el derecho a defender la propia opinión y con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Licenciado Jorge Victoria Maldonado. Que hay diferentes niveles en los que se aplica este derecho, ¿no? O sea, la libertad de palabra la podemos encontrar desde la persona que tiene la libertad de decir las cosas en el ámbito personal, laboral, profesional, familiar incluso, pero también desde la perspectiva que tiene un mayor impacto en la sociedad, que es a través de los medios de comunicación. Entonces yo sí advierto que tiene ese derecho a ejercer libertad de expresar nuestra palabra, nuestros pensamientos. Sí tiene varias vertientes que es importante que consolidemos en todas y cada una de ellas, ¿no? Al aire. Sentido Humano. El programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. La situación actual de la libertad de expresión en México y en nuestro estado. Estamos en una situación, yo diría, de gozar una libertad que en otros tiempos, desde luego y evidentemente, fue negada. Hoy estamos nosotros gozando plenamente la libertad de poder expresar colectivamente nuestras ideas gracias al esfuerzo, a la dedicación, a la vida de muchos que nos precedieron y que, insisto, dieron su vida, muchos periodistas, muchos comunicadores, mucha gente que a través del ejercicio periodístico ha hecho que hoy podamos gozar nosotros un estado de libertad de poder manifestar libre y abiertamente nuestras ideas, nuestras posiciones, sin que haya ninguna repercusión a nuestra propia existencia. ¿Hay censura en Yucatán? ¿Se respeta la libertad de expresión? Hasta ahora nunca he tenido ningún tipo de limitante en cuanto a lo que escribo. Yo creo que la libertad de expresión tiene como contraparte la veracidad.
y la ética, ¿verdad? Yo creo que se puede expresar plenamente la libertad siempre y cuando ésta busque la verdad y siempre y cuando ésta sea ética en el sentido de no tratar de agredir con un lenguaje, digamos, altisonante. En mi caso yo suelo ser bastante mesurado en lo que escribo, ¿verdad? Precisamente por esos dos factores, porque pretendo describir una verdad lo más próxima a mis principios y desde luego porque creo que es una responsabilidad que cuando uno escribe tenga la certeza de que cuando te leen pues estás diciendo cosas que son verdaderas, porque la contraparte de la opinión pública es la receptora y puede ser a nombre de la libertad de expresión y de cualquier otra libertad ser vulnerable a una verdad incompleta, una verdad a medias, por no decir a una mentira. Aún existe la creencia que la libertad de expresión es exclusiva de los medios de comunicación. Sin embargo, esta creencia va desapareciendo con el avance de las tecnologías y las redes sociales en Internet, y la gente ya ejerce cada vez con más frecuencia este derecho. Estás escuchando Sentido Humano. ¿Cuál es la posición y el actuar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el tema de libertad de expresión? La característica de nuestra propia naturaleza humana pues hace que en ocasiones incurramos en excesos que van más allá de lo que es ético mencionar y decir, o bien desde luego también hay que decirlo, puede ser que desde la posición de quien ocupa un cargo público también se haga una acción que intente limitar estos derechos. O sea, esto es algo, pues no debemos extrañarnos, es parte de nuestra naturaleza. Ahora, lo importante es que estos casos sean excepcionales, que no sean la regla y que cada quien tenga la oportunidad de decir las cosas libremente, y por otro lado también que exista, como existe el respeto hacia quienes manifiestan sus ideas. La situación y la adversidad con respecto a la libertad de expresión en nuestro país. Los medios de comunicación nos alertan sobre lo difícil que resulta hoy en México el ejercicio del periodismo por todas las vicisitudes que envuelve la actual tragedia nacional, ¿verdad? Por fortuna en nuestro estado, lo digo plenamente convencido, no tenemos ningún tipo de vulnerabilidades de esta naturaleza que pongan en riesgo el periodismo, aunque eventualmente, como señalaba el licenciado Victoria, se han dado algunos excesos, pero creo que no es la tónica general. Nuestro Estado goza de un privilegiado estatus de libertad. Me gustaría apuntar que es necesario que la comisión, y creo que el espíritu del programa y de la comisión misma, es necesario educar para la libertad y en plena libertad. Es decir, es un binomio fundamental en el que creo yo que estamos comprometidos en la Comisión de Derechos Humanos y en mi propio ejercicio profesional en la Universidad Autónoma de Yucatán, que es educar en libertad para la libertad. ¿Sí? Es la única forma. Si tú educas sin libertad, difícilmente consigues que el ciudadano o el educando sea libre. Límites y responsabilidad en el uso del derecho de la libertad de expresión. Sí, yo creo que algo muy importante es el ejercicio de este derecho, ¿no? El que no sea realmente una garantía simbólica, sino que todos los días, en todos los ámbitos, en cualquier escenario en que se desenvuelva la persona, lo ejerza con responsabilidad, con límites, de acuerdo a los principios de respeto a las demás personas. Yo creo que ejercicios como el escribir, el dar a conocer nuestras posturas, pensamientos, son muy necesarios. Y en la comisión yo recordaba, por ejemplo, un ejercicio que hacemos de concurso de oratoria con los jóvenes universitarios. A mí me parece que es importantísimo también que en las escuelas se fomente mucho esto, ¿no? Porque de alguna manera tiene que ser a través de todos los espacios en los que se desenvuelva la persona donde se manifieste y se ejercite este derecho. Estás escuchando Sentido Humano. El derecho a la libertad de expresión es inalienable y llega hasta donde inicia la libertad de otro. Es importante ejercer este derecho con gran responsabilidad, pero hacer uso de él, porque de esa forma podremos cambiar muchas cosas en nuestro país. La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día. Es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio.
derecho que no se ejercita, es un derecho que queda como algo simbólico, y los derechos simbólicos pues no existen. Esto fue Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que promueve, educa y orienta sobre los derechos humanos. Esta es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sentido Humano.